Bienvenidos, bienvenidas una vez más a ONUS Battle Reports, el canal de reportes de batalla de ONUS. Por fin volvemos tras una larga espera, más o menos un mes, no sé exactamente cuánto tiempo. Pero bueno, cositas personales, un traslado de casa, mudanza, cambio de instituto, porque soy profe, los que me seguís ya lo sabéis. Bueno, cosas que ocuparon mucho mi tiempo y no pude jugar hasta ahora, pero ahora voy a poder jugar mejor y quizás más. Ya veremos, porque tengo una nueva mesa, un sitio en el que jugar. Y aquí lo vamos a ver. A ver, vamos a la batalla. Battle Report de la batalla de Aqua Sextiae, Fanmade, como dice ahí. Vale, Aqua Sextiae o enfrentó a los romanos y a los germanos. Es una batalla famosa por Cayo Mario. Cayo Mario, el llamado tercer fundador de Roma. Bien, esta batalla es fanmade. Está producida por un servidor y aparecerá en la siguiente revista de A6, que está próxima a salir. Seguramente, si todo va bien, saldrá en octubre, es decir, ya, prácticamente ya, ¿vale? En cuestión de días. Y aquí tenemos un escenario muy chulo que ahora vais a ver, pues, jugado. Bien. Entonces, por la parte romana, luego daremos un poquito de historia. Por la parte romana tenemos al general Cayo Mario comandando 1.300 puntáculos de 5 mulas de Mario, la base del ejército, dos veteranos, que vienen a ser como las mulas de Mario, pero extraordinariamente pegones, una de Antisignani, unas tropas más ligeras, de legionarios, digamos, con menos armadura, dos equites ligeros, pues unos equites muy baratos, creo que son 70 puntos y que la verdad, pues, pegan poquito y se mueren rápido, pero bueno, por eso son baratos. Una de equites consulares, unos equites que tampoco son muy buenos, ¿vale? No son muy duros, pero ya cuestan un poquito más y ya pegan algo mejor. Una infantería númida y una de infantes celtíberos, los clásicos mercenarios celtíberos de toda la vida. Y luego tenemos a los germanos al mando de Teutobod, ambos son generales fanmade, también tendrán su carta, a la que podréis acceder en la siguiente revista de Seises, ¿de acuerdo? Recordad que en la descripción, en los links de la descripción, tenéis acceso a la revista Seises, a todas las redes sociales de A6, vaya, y de ONUS, y también a la ONUSpedia, ¿vale? Donde vamos subiendo aclaraciones a reglas que a veces no quedan claras. Bien, los germanos, decimos, están con 1.700 puntos, es decir, le sacan 400 puntos a los romanos. Es un ejército enorme. Tenemos 5 garroteros germanos, bien, que tienen bastante pegada. 3 lanceros germanos, un poco más técnicos, 2 jabalineros germanos, tropa ligera, hostigadora, uno de nobles juramentados, chicos duros, 2 de emboscadores nocturnos, unos lanceros mejorados, 2 de jinetes germanos, unos jinetes hostigadores muy buenos, prácticamente comparables, no tanto, ¿vale? Pero comparables a los jinetes númidas, uno de cazadores, arqueros precisos, uno de guerreros cimbrios, pues unos mercenarios que habían ahí, y los metí básicamente para que estuvieran incluidos los cimbrios, dos de Berserker, una de Gaesatai, pues unos galos en bolingas que se les unieron al ejército de los cimbrios y teutones, y tres de civiles armados que quieren representar que los cimbrios y teutones no iban solo como un ejército, sino que era un pueblo en marcha, un pueblo que estaba migrando. Bien, ahora vamos un poquito con la historia, intentaré hacerlo breve. Pues hace mucho tiempo, más o menos digamos en el siglo II antes de Cristo, una serie de tribus de cimbrios, teutones y ambrones, que más o menos se calcula que estaban por la zona de Jutlandia, la actual Dinamarca, bajaron por lo que fuera, un cambio climático, falta de tierras, no se sabe, ¿vale? Pero bajaron y se empezaron a menear por territorio, fueron hacia la zona de los Balcanes, los tracios les dijeron que se fueran a otro lado y así, ¿vale? Entonces, cuando estaban pasando por los Alpes, se ve que los romanos fueron para allá preocupados. También los cimbrios, teutones, ambrones habían atacado a alguna gente de allí. Galos serían, ¿no? Galia, tener en cuenta que todavía no estaba conquistada, no había llegado Julio César. Entonces, pues bueno, los romanos se fueron por allí a ver qué pasaba porque temían también que fueran hacia abajo. Y estos germanos muy simpáticamente les dijeron que, bueno, que básicamente buscaban tierras, ¿vale? Que no querían guerra con la excelente Roma, pero que buscaban tierras. El cónsul en cuestión, que no me acuerdo su nombre, les dijo que muy bien, que siguieran buscando, que no había problema, pero les tendió una emboscada ahí por los Alpes. Pero los germanos se enteraron y entonces, digamos que le dieron la vuelta a la tortilla y fueron ellos los que emboscaron a los romanos y se los cargaron a casi todos, ¿vale? Una tremenda derrota. Luego de eso hubo varios cónsules más que fueron enviados con ejércitos contra los germanos estos
aunque también hay quien dice que a lo mejor eran galos, o sea, celtas, ¿vale? No está clara la diferencia entre celta y germanos, no está claro. Es algo que hizo César aparentemente a partir de si estaban a este o a aquel lado del Rin. Nosotros incluso en ONUS tenemos distintos ejércitos, pero parece que historiográficamente hay un cierto debate de que no está clara cuál es la diferencia real entre los celtas y los germanos, ¿vale? Pero bueno, fuera de eso. eh, Aunque ahora que lo pienso, tienen distintos dioses y tal. Pero bueno, basta de digresiones. Eh, en un momento dado se enviaron a, creo que eran dos cónsules, o uno de ellos era cónsul y el otro era el cónsul anterior, un general anterior, pero bueno, el caso es que no se llevaban bien, ¿vale? Porque uno de ellos, digamos que era más gallito, era más de la élite, de las familias patricias de Roma, y el otro era un homus novus, o algo así se llamaba, un hombre nuevo, ¿vale? Un hombre pues que venía de unas familias más humildes, pero que se habían enriquecido y ya está. Pues bueno, típico. Que pasa en distintas sociedades y siempre lo que es la vieja élite mira mal a la nueva élite. Entonces no se llevaban bien desde el principio y actuaron separadamente y esa fue la derrota más estrepitosa de los romanos, que es la batalla de Arausio. La batalla de Arausio, si queréis buscar por ahí, las legiones romanas fueron tremendamente derrotadas por los germanos, cimbrios teutones, y bueno, fue humillante. Los italianos estaban en pánico, los romanos estaban en pánico, pensaban que los germanos acto seguido irían a Roma y la saquearían, igual que hizo el Calobreno, pero no fue así. Aún así llegaron los romanos a inmolar a varias víctimas humanas, hicieron sacrificios humanos los propios romanos, ¿vale? Creo que sacrificaron a dos galos y dos griegos en Roma, ¿vale? Para intentar aplacar a los dioses o algo así. O sea, imaginaos hasta dónde llegó la cosa. Esta batalla de Arausio es comparable como derrota de Roma a las derrotas de Cana o Teutoburgo, ¿vale? Y bueno, fuera de eso, necesitaban un héroe los romanos y entonces, ¿quién era el gran campeón del momento? Pues Cayo Mario, que acababa de vencer a Yugurta tras muchos años de guerra con Yugurta. Cayo Mario había solucionado el tema, ¿vale? Entonces Cayo Mario fue el que se le confió derrotar a los germanos. Y bueno, podría decir un poquito más sobre esta batalla, cómo se prepararon la batalla, cómo entrenó a las tropas, etcétera, pero ya no voy a contar nada más porque así lo vais a buscar en la revista de Aseises, ¿vale? Porque aparte del escenario, para que lo podáis jugar en vuestras casas, tendréis, tendréis una parte de historia, ¿vale? Una parte de historia con mucho más de lo que yo os he contado aquí. Bien, este es un mapita que me gustó, un croquis, digamos, de la batalla. Aquí vemos el ejército de Mario, el campamento de Mario y el ejército de Mario, que está situado sobre unas alturas. Aquí vemos un río y aquí vemos el ejército germano, bastante más numeroso, que está al otro lado del río. Y en un momento dado, esto es bosque, por aquí abajo, y en un momento dado aparecerá Marcelo, un legado, creo, ¿no? No me acuerdo si era un tribuno, un legado, cuál era la palabra exacta, de Cayo Mario, el cual le ordenó que esperase emboscado con algunas tropas y atacase en un momento dado de la batalla a los germanos, por la retaguardia o por el flanco, ¿vale? Las fuentes no lo dicen claro. Entonces, en el escenario vosotros podréis hacer tanto la retaguardia como el flanco. Bien, voy a poneros un momento de historia de Santiago Posteguillo, lo leo en voz alta, ¿vale? Y ya vamos con ello. Esto es del libro Roma soy yo, que creo que es una trilogía o tetralogía, será. De momento lleva dos libros publicados, está a punto de sacar el tercero sobre Julio César. Bien, vamos con ello. Al alba, prosiguió, con los primeros rayos del sol, formadas las tropas frente al campamento ocupando la ladera, lanzaremos nuestras turmas de caballería contra el enemigo. Los jinetes hostigarán a los teutones hasta que su rey ordene perseguirlos. Entonces los teutones tendrán que cruzar el río y ascender por la ladera para enfrentarse a las legiones, que abrirán pasillos para que la caballería se sitúe por detrás. Y ahí, en este momento, empezará la batalla. El cónsul cayó. Cayó Mario. Miraba el mapa. ¿Alguna pregunta? Dijo al cabo. Todo parecía muy claro. Sertorio guardaba silencio mientras repasaba todo lo que había escuchado. Fue Claudio Marcelo quien se atrevió a plantear una cuestión que a todos, de un modo u otro, les preocupaba. Los teutones nos aventajan en número, apuntó. Incluso tras la aniquilación de la mayoría de los ambrones, nos superan con creces. El cónsul asintió, pero fue contundente en la respuesta. Por eso combatimos en la posición alta de la ladera. Por eso el río queda a sus espaldas y no las nuestras. Por eso la emboscada que tú realizarás a media batalla. Y nadie dijo que esto fuera a ser fácil. ¿No querías combatir desde hace meses? Pues ha llegado el día. ¿Vale? La verdad es que Santiago Posteguillo es un crack escribiendo novela, es muy bueno, a mí me entretiene muchísimo y os la recomiendo. Bueno, todo lo que sea de Santiago Posteguillo relacionado con Roma, os lo recomiendo.
Bien, aquí tenemos el tremendo escenario, ¿vale? En la que se van a enfrentar las tropas de Cayo Mario, aquí sobre las colinas, a el tremendísimo ejército, como veis, bastante más numeroso, de los teutones y los que quedan de los ambrones, porque hubo una batalla anterior en el mismo Aguas Extiae en la que los romanos ya derrotaron a buena parte de los ambrones, ¿vale? Era una coalición de pueblos germánicos. Muy bien, esta es la batalla, veis el río en medio, el bosque en la retaguardia, lo he representado lo mejor que puedo. Y por aquí otra visión de la batalla. Aquí está mi excelsa mesa nueva, ¿vale? Que ya verá muchas batallas y mucha épica. Y vamos con el turno 1. Aquí vemos al jefe bárbaro de Gladiator, que se parece bastante a nuestro Teutobot. Como veis ahí, esta es una carta fan-made a la que tendréis acceso si os descargáis la revista digital A6, ¿vale? De octubre. Así que yo os lo recomiendo porque viene cargadita de contenidos muy buenos. Además de este escenario, viene un montón de cosas súper chulas. Bien, Teutobot vemos que sus características pues, son bastante normalillas, pero tiene una habilidad especial interesante, que es que su unidad se comporta como letal si está en combate con la unidad del general enemigo. Es decir, Teutobot es un general muy bueno para intentar cazar al general enemigo, porque entonces tu unidad, la de Teutobot, será letal de repente. O sea, si sacas 6 es tremendo, ¿vale? Pero claro, tiene que ser en combate cuerpo a cuerpo, porque él parece que buscaba un duelo cara a cara, por lo menos en la novela de Santiago Posteguillo, con Cayo Mario. Cayo Mario ya estaba bastante viejete en ese momento, bueno, digamos talludito para la época, y sabía que no debía luchar con él cara a cara porque era una estupidez, ¿vale? Y ya está. Pero Teutobot quería, al estilo germánico, un combate singular, así que debía ser bueno. Y esto lo he querido representar así. Letal si entra en combate. Es verdad que esto hace que si lo metes en una unidad de berserkers sea una tontería, porque los berserkers ya son de por sí letales. Pero quizás en una de nobles o en una de caballería caninefate de esta, que es más rápida, ¿no? Igual puede ser un buen cazador. Pero bueno, ¿qué hace Teutobod? Porque empiezan los germanos en este escenario. Pues activa a tantas unidades como liderazgo del general, que eran 6, y además activa otras 2, ¿vale? Esto es porque fueron las cartas que tenía, porque estaba jugando los germanos como la IA. Bien, aquí vemos cómo activa toda la parte central del ejército y avanza con ellos a través del río. Este río no cuenta como un río impasable, sino que todo él cuenta como un vado. Es decir, se realiza un movimiento por terreno difícil, mueves la mitad al atravesar el río, pero, o sea, te dificulta un poco el paso del río, pero fuera de eso, nada más. Y no puedes atravesarlo con ninguna formación. Fuera de eso, nada más. Vemos que estas unidades pues quedan un poquito encalladas, por eso de que les cuesta atravesarlo, pero los jinetes todavía pueden avanzar bastante más porque les resta, una vez atravesado, bastante movimiento. Vemos que una unidad de jinetes germanos actúa con disparos certeros contra una unidad de Antesignani, que están ahí arriba, ¿vale? Vemos que tienen un buen alcance de 3. Y además, pues eso, al salir disparos certeros consiguieron hacer un par de bajas. Vemos que la otra unidad de jinetes germanos que se había adelantado tiene también suerte, tira el doble de dados y entonces consigue hacer otras 2 bajas a los numidas. Vemos que están seleccionando a las víctimas menos protegidas, tanto los numidas como los Antesignani, ambos hostigadores y ambos más ligeramente armados. Los cazadores, por su parte, como tienen bastante alcance desde el río, son capaces de hacer una baja también a los númidas. Ya es el turno romano, vemos aquí la cartita de Cayo Mario. Cayo Mario tiene unos stats algo mejores, por ejemplo, 3 de alcance de su liderazgo y 7 de liderazgo en sí. Y la habilidad es que todas las mulas de Mario en su radio de acción, o sea, todas las cartas que sean mula de Mario, se consideran atletas, es decir, son capaces de correr más para cargar. ¿Esto por qué? Porque Cayo Mario les hizo entrenar como mulas, les hizo entrenar un montón y entonces, pues bueno, digamos que al estar en presencia de su general, con el general cerca, se exhiben sus capacidades físicas. Muy bien, entonces el general jugó a aumentar en 1 su liderazgo durante toda la batalla, así que ya tenía un liderazgo de 8, ¿vale? Que es una burrada. Muy bien, aquí vemos cómo se activan estas pocas unidades, que son total las que están al alcance de los germanos o que pueden alcanzar a los germanos. Y los germanos, no obstante, tienen mucha suerte porque, como vemos, contra los disparos de una de las unidades sacaron mala visión para restarles posibilidades y contra otros sacaron disparos imposibles. Así que después de disparar todos contra ellos, solo consiguieron hacerles una herida. Solo un germano cayó de su caballo. Vamos con el turno 2. Aquí vemos a la caballería germana en todo su esplendor.
Bien, o de nuevo, unas pocas unidades que se activan. Esto es uno de los problemas con ejércitos tan grandes, ¿no? Que a la hora de conseguir activaciones, a veces hay suerte y puedes activarlo todo, pero a veces no hay tanta suerte y solo activas unas pocas cosas. Y bien, vemos como los germanos se vuelven a acercar hacia las colinas para hostigar al enemigo. Aquí estos daditos que puse era para recordar el movimiento que les restaba como hostigadores. Y como las unidades hostigadoras también de jabalineros y cazadores se siguen acercando hacia las líneas enemigas, básicamente para disparar. Bien, estos hostigadores consiguen hacer un montón de heridas a los romanos, ¿vale? Los antesignani. Claro, yo aquí empecé a sufrir porque, jorín, los jinetes germanos se estaban portando excelentemente, estaban siendo muy letales y, claro, yo si bajaba por ellos, aparte que ellos son más rápidos que yo y se pueden escapar, yo perdía la ventaja de estar sobre una colina, que era lo que yo quería, ¿no? Estar sobre una colina y obligarles a subir a por mí, pero me estaban acribillando. Y además cuando se alejaban yo ya no llegaba con mis jabalinas, con mis pilas. Así que tenía un problema. Ahí me di cuenta de que una lista quizás más inteligente habría incluido algunos arqueros que tuviesen más alcance, ¿vale? En lo alto de las colinas. Pero bueno, yo quise hacerlo más realista y el máximo alcance que había en esta partida por parte romana era el de una jabalina. Por otro lado, dispararon contra la unidad del general, pero esta jugó la carta de testudo, así que se formó el muro de escudos y no recibió ningún daño. Luego retrocedieron como buenos hostigadores que son. Y vamos con el turno tercero. Otra vez vemos a germanos, un jabalinero y un jinete. Aquí en el turno tercero, el germano empezó jugando reforzar la unidad, así que la unidad de germanos de jinetes que tenían una heridita se la quitaron. Y por aquí se habían acercado y jugaron disparos certeros otra vez. Estaba teniendo una coña tremenda la IA con las cartas de disparos y me hicieron más daño todavía a la infantería númida, que de hecho aquí murió la infantería númida, estoy viendo. 3 y 3, 6, 6 vidas tiene, ¿vale? Pues murió. Esto seguramente se trató de un error, pensé que tenían 7 vidas cuando tenían 6 vidas en realidad, ¿vale? Así que aquí debería haber retirado la carta. Bien, el jugador romano sacó movilización especial, 2 unidades pueden mover el doble, pero no pueden cargar. ¿Esto para qué lo utilicé? Pues para intentar hacer algo con esas unidades hostigadoras, que estaban siendo acribilladas y matadas a placer. Entonces, la unidad de Antesignani se quedó al alcance de los, gracias a este extra de movimiento, pero la IA me sacó disparos imposibles, así que no pude hacer nada con ellos. Y por otro lado, lo mismo pasó con los numidas, que en verdad ya estaban muertos, pero yo no me había dado cuenta. Dispararon, pero cambia el viento, así que tampoco podía hacer nada con ellos. Es decir, estaba pues tan enfadado como Samuel L. Jackson en esa foto. Digo, ¿qué cojones pasa, tío? O sea, a la IA le sale todo lo bueno, disparos certeros y leches en vinagre, y a mí no me deja disparar. No es justo. Bien, después de hacer absolutamente nada, estos hostigadores volvieron hacia sus líneas. Y vamos con el turno 4, fotograma de la película de Gladiator, la caballería emergiendo del bosque, habiendo tendido una emboscada. Por algo he puesto este fotograma. Bien, aquí vemos como todo el ejército germano, aún así, lo pude activar todo y todo el ejército germano avanzó hacia las líneas enemigas, ¿vale? Vemos como toda la línea germana empieza a atravesar el río, por fin se aleja del bosque, que era lo que a mí me interesaba, también como jugador romano, empiezan a ir hacia las líneas de Cayo Mario, ¿vale? Hacia las colinas. Bien, aquí de nuevo disparan a quemarropa los germanos, aquí a los antesignani, vemos, entonces los antesignani ya pues huyen, deciden huir porque tienen solo una vida más, ¿vale? Así que fallan el chequeo. Y se van corriendo como vemos, sube la colina con dificultad, empiezan a bajarla por el otro lado. Y por aquí estos cabroncetes de los jabalineros me consiguen hacer una herida y matarme al oficial, ¿vale? Gracias a la carta de baja de oficiales. Ya os digo que la IA estaba teniendo su día con los proyectiles. Por eso yo estaba pensando, ostras, tío, o sea, no sé. La verdad es que esto de mantener la colina puede ser muy malo, ¿vale? O sea, que el jugador germano puede aprender de esta partida con una lista, porque la lista no está cerrada, te puedes hacer la lista que tú quieras con 1700 puntos, con una lista con bastantes proyectiles, pues quizás pongas en aprieto a los romanos. Bien, por otro lado, los cazadores acabaron con esta unidad, que en verdad ya estaba muerta, ¿vale? Pero bueno, acabaron con esta unidad de númidas, haciéndoles más heridas. Y por aquí la unidad de jinetes germanos sacó lo de muchas bajas,
Pero bueno, hubo suerte y solo le consiguió hacer, me parece que una herida a esta unidad de mulas de Mario. O dos, no sé cuántas tenía, pero se rompió. Bien, turno romano. Utilizamos recuperar oficiales para quitar esa ficha de sin oficiales. Y ahora sí, estamos en el turno 4 de los romanos. En este escenario, a partir del turno 3, el jugador romano puede decidir que aparezcan sus tropas. También puede ser en el turno 4, en el 5, en el 6, en el que le convenga. ¿Vale? Y entonces ya aparecen las tropas por aquí, por el bosque. Digamos que están emergiendo del bosque, ya no hay que aplicar movimiento reducido ni nada. Digamos que ellos estaban preparados, están ahí. Y cargan por la retaguardia, cual Gladiator, ¿vale? Podemos pensar en la musiquita esta. ¿Vale? No voy a seguir porque los del copyright me van a capar el vídeo, si no. Bien, tiran ahí contra la retaguardia de los germanos, incluyendo al general germano, que está aquí, a Teutobod, ¿vale? La mejor unidad, obviamente, se la reservé para él, que eran los jinetes consulares. Estos no cargan, pero se quedan ahí cerquita para disparar sus jabalinas, para lanzar sus jabalinas. Y bien, aquí vemos cómo lanzan sus jabalinas contra los garroteros germanos por la espalda y les hacen bastante pupa y les rompen, ¿vale? Porque una jabalina por detrás no es placentera. Y por aquí, vale, aquí me surge una duda, ponedmelo en comentarios por favor, los jugones de Horus que estéis viendo esto, ¿qué pensáis? Héroes en la unidad salió para los dos, ¿vale? O sea, como aleatorio. Yo, como jugador romano, jugador que ataca, utilicé lanzar jabalinas. Podía lanzar jabalinas antes del combate. Pero la IA me sacó esperar. Se hace una herida y a cambio no hay combate. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que al hacer esto no puedo lanzar mis jabalinas, porque digamos que el lanzamiento de jabalinas ya entra como parte de combate, se ha jugado durante el combate cuerpo a cuerpo, aunque técnicamente sea previo al combate cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿cómo interpretáis vosotros? ¿Debería haber podido lanzar las jabalinas pese a todo? ¿O esta carta sirve para evitar justamente cosas como esas, como un lanzamiento de jabalinas y un combate posterior por la retaguardia que le habría venido muy mal al germano? Entonces, inteligentemente sacó la carta esperada y solo haciéndose una herida consiguió evitar este combate. Yo creo que está bien jugado, pero bueno, vosotros me lo decís. Y aún así me puse lo de héroes en la unidad como considerando que dado que ellos tienen una herida y yo ninguna, yo había ganado el combate. Aunque técnicamente no se hubiera producido, pero bueno, por lo menos, dado que no había podido utilizar mi super táctica de lanzar jabalinas, retaguardia, etcétera, pues por lo menos tener ese caramelito, ¿no? De héroes en la unidad que se me considera a mí como ganador de este combate. Ponedme en comentarios, por favor, qué es lo que pensáis, si lo hice bien o no. Bien, seguimos por aquí. Aquí pasaron muchas cosas. Yo utilicé la carta general herido para que si conseguía hacer una herida me cargase a Teutobot, lo quitase de en medio. A su vez, esto de solicitar apoyos, 2 dados extras para impactar, salió como aleatorio, me vino bien a mí también. Y el jugador enemigo utilizó jugar con 2 dados adicionales. Así que al final había un montón de tortas y yo conseguí hacer 3 heridas, con lo cual hería a su general, muy bien, pero él consiguió hacerme 6 heridas y romperme. O sea, me reventaron bastante, ¿vale? Porque son buenos, son nobles juramentados, tienen buen ataque, son profesionales y bueno, pues eso. Y por aquí los infantes celtíberos que también habían cargado, nuestros mercenarios hispanos, ¿vale? Contra los garroteros germanos, quedan en una especie de empate, pero aún peor para ellos porque ellos se rompen y los garroteros germanos no, pese a estar siendo atacados por la retaguardia. Turno 5, una imagen espectacular, espectacular, que de hecho, si no está representando a Cayo Mario, le falta poco, porque vemos aquí estos. Si veis las cartas de mulas de Mario, pues son iguales que estos, ¿vale? Tienen este casco, que no sé si era Montefortino o ya recibía otro nombre, pero que va con un penacho, ¿vale? Que es de esta época tardo-republicana, de esta época de Julio César, más o menos. Bien. Turno 5. Jugador germano, ¿qué hace? Pues se activa todas las unidades estas de su retaguardia, digamos, y ¡boom! Pega a la vuelta con ellas para enfrentar a estos que les han salido del bosque, ¿vale? Para enfrentar a los de la emboscada, mientras que los otros, confiando en que estos ya se valen y se sobran para acabar con el enemigo, siguen avanzando hacia lo principal del ejército romano. Por aquí tenemos bajas de oficiales, ambos dos en el combate, tanto de quites ligeros como lanceros, se causan una muerte del oficial, por lo demás quedan bastante empatados. Y por aquí carnicería,
Estos reciben más heridas, los nobles juramentados, pero los séquites consulares son finalmente aniquilados, ¿vale? Pero han cumplido su función, que era eliminar al general enemigo, o por lo menos no eliminarlo del todo, pero dejarlo herido. Con lo cual, a partir de ahora, los jugadores germanos van a tener -1 a los chequeos, etc. Bien, seguimos para bingo. A ver, esta carta, estos dos se aniquilan mutuamente, carnicería, muchas bajas, bueno, un desastre, ¿no? Pero los infantes celtíberos y los garroteros germanos, pues prácticamente quedan en tablas, ¿vale? A pesar de que estos jugaban la bravura. Como veis, la puntuación que valen 55-60 es prácticamente la misma. Y ahora vamos con el turno germano, se activa toda la línea romana, el turno romano, perdón, se activa toda la línea romana. ¿Y qué hacen? Pues se sitúan en muro de escudos, formación de escudos, ¿vale? Y ¿por qué? Porque llega el enemigo. La verdad es que los podría haber desplegado ya en formación de muro de escudos, pero ciertamente me olvidé, así que lo hice en este momento. Bien, los séquites ligeros estos juegan inteligentemente, dado que se están enfrentando a lanceros que tienen ventaja contra ellos, se dirigen hacia atrás, es decir, se retiran un poco, hacen una retirada ordenada hacia atrás, y los lanceros cometen el error de seguirles, podían haberse quedado ahí atrás, pero cometieron el error de seguirles y esto es lo que pasó. Pues que a continuación los séquites ligeros en la fase de disparo les dispararon muy cerquita, entonces hicieron bastantes heridas y no pudieron soportarlo moralmente, además ya no tenían oficial los lanceros, así que se rompieron y huyeron, ¿vale? Y para huir, como no puedes huir a través del enemigo, pero tiene que huir hacia este lado del campo de batalla, pues empezó a sortearle para huir por su lado. Los otros séquites ligeros que se habían quedado sin combatir, se habían quedado cerca de las líneas enemigas para hostigar, lanzan sus jabalinas contra la retaguardia de los garroteros germanos que todavía estaban cruzando el río, digamos que estaban ahí empantanados, ¿vale? Con los culos mojados, y los eliminan. La verdad es que los séquites ligeros hasta ahora, siempre que los había utilizado, me habían dado bastante mal resultado. O sea, habían sido prácticamente inútiles. Pero en esta partida me dieron bastante buen resultado. ¿Vale? Sin maravillas, no son unos catafractos de élite ni nada de eso, pero teniendo en cuenta lo que valen y tal, me dieron un buen resultado. Bien, los antesignani al final del turno romano deciden huir, ¿vale? Una vergüenza, es verdad que solo quedaba uno vivo, en teoría, ¿no? Una herida, pero una vergüenza. Si los pilla Cayo Mario, eso es lo que les pasará, la decimatio, dequimatio en buen latín, ¿vale? Que consistía en que uno de cada 10 miembros de la unidad era seleccionado y tenía que ser muerto a bastonazos, como veis, por sus propios compañeros. Turno sexto, vemos otra imagen, en este caso están mulas de Mario, soldados de la Baja República o de la Tardo República luchando contra galos. Bien, jugador germano, activa a todas sus unidades y además 2 unidades podrán mover el doble. Bien, todas las unidades básicamente tiran para adelante, las unidades que movieron el doble fueron, recuerdo, los emboscadores nocturnos que estaban por este flanco. Bien, aquí en el frente de la línea disparan los jabalineros contra estos veteranos, creo que les hicieron una herida. Estos contra las mulas de Mario no pudieron hacer ninguna herida y ya no había nada más que disparar. Ahora que están con los escudos, la verdad es que son difíciles. Cualquier jabalina contra un legionario en muro de escudos para herir necesita un 6. O sea, es dificilito, es dificilito. Bien, por aquí fin del turno germano. Estos lanceros germanos empiezan a huir. Pasa que al huir a través del bosque, pues bueno, tienen dificultad al movimiento, van huyendo más lentamente. En lugar de huir con 2, huyen con 1. Pienso que es así, ¿vale? Aunque ya no están técnicamente en formación, pero igualmente, pues supongo que les costará huir. Al fin y al cabo no es lo mismo correr en línea recta que correr sorteando árboles. Bien, y vamos con el turno romano. Vemos que por aquí se activó todo y por aquí se activaron estas 2 unidades de jinetes que se habían quedado en la retaguardia. Y estas 2 unidades de jinetes se acercan cual escualos, cual tiburones, a la unidad del general herido, la unidad de nobles que están protegiendo a su general que está mal herido. Podemos imaginar que está medio desmayado o lo que sea por la pérdida de sangre, ¿vale? Pero bueno, siguen ahí protegiéndolo como élite que son, élite noble, élite guerrera, pero estos jinetes se están acercando, vamos, para dar la puntilla. Bien, las mulas de Mario disparan contra los civiles que han venido aquí a jugar sin ningún tipo de preparación. No sé qué se pensaban estos civiles, se pensaban que iban a subir la colina o algo, pero no, les dan un baño de realidad las mulas de Mario, ¿vale? En forma de pila. Y por aquí las otras mulas de Mario, también con sus pilas, vemos aquí representados estos pilum en singular,
arrojan, ¿vale? Ahora sí, ahora ya están jugando a su juego, ¿vale? Hasta ahora estaban recibiendo nada más, pero ahora ya están los romanos jugando a su juego, que es lanzar pila encima con altura, con lo cual tenemos fuerza 4 contra unidades que están viniendo. Hacen un montón de heridas. Bien, y por aquí, pese a la mala visión, también estas mulas de Mario consiguen hacer 4 heridas a los Gaesatai, que vienen muy locos, corriendo y vociferando, ¿vale? Para subir la colina. Y por aquí, la unidad que estaba en la vanguardia de la unidad que tiene al general herido no consigue hacer daño gracias a la carta de cambio al viento, pero por aquí la de detrás sí que consigue hacer mucho daño, ¿vale? Además de por la retaguardia pudo utilizar la carta muchas bajas, así pues la unidad del general enemigo quedaba eliminada, es decir, ya no hay general enemigo, ¿vale? Esto a la hora de jugar un jugador humano, pues implicaría que robas menos cartas, que tienes chequeos de moral peor, ¿vale? O sea, menos uno al chequeo de moral y que en caso de que llegues al 50% de bajas en esta partida, pues ya habrás perdido automáticamente. En el caso de la IA, creo que no está establecido en las reglas, pero es bastante común jugar que en lugar de robar 3 cartas y escoger dos, pues a lo mejor solo robas dos y escoges una o escoges dos, no sé. Y luego, pues para los eventos algo parecido, en lugar de escoger dos, o sea, coger dos y escoger una a la mejor, pues solo coges una y el que te salga y ya está. ¿Vale? De alguna manera intentar representar esa desventaja que tiene que tu general haya muerto. Turno séptimo, vemos unos romanos ya un poquito más modernitos por su equipación, un casco sencillo, no sé si este casco ya llegó a estar en época de Julio César o es un poquito posterior, ya de época de Octavio, ¿vale? Pero bueno, que están aquí luchando. Y a ver, esto es el mapa desde el punto de vista de los germanos. A ver, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No sé, bueno, pues la batalla estaba así. Ah, vale. Ahora sí. La batalla estaba así, sí, para situarnos aquí. El jugador germano dijo juntar unidades, elimina la unidad que menos valga, que además estaba bastante dañada ya, y así se recupera algunas heridas de por aquí. Es decir, básicamente lo que hicieron fue coger a varios aldeanos y darles jabalinas y escudos de los muertos para decir, ala, va, vosotros aquí. Y así se reforzaron la unidad. Y luego las cargas que se produjeron era pues estos emboscadores nocturnos intentando coger un poquito también el flanco y estos jabalineros que básicamente pues para estar ahí estorbando ya se lanzan a la muerte, ¿vale? O no, pero bueno, es probable. Y así luego viene la línea de Berserker que ya son otro tema. Bien, este combate lleva ventaja a las mulas de Mario, hacen 3 heridas. Este combate lleva mucha ventaja a los veteranos con Cayo Mario al frente, además sacaron la carta de estudo y aniquilan a los pobres jabalineros. Hay que decir que desalojar de lo alto de una colina a unos legionarios romanos, sean en forma de mulas de Mario, sean en forma de legionarios imperiales, sean en forma de príncipes republicanos, es muy difícil, ¿vale? Porque ellos tienen ataque prioritario. O sea, ellos van a atacar primero, van a aplicar primero el daño y luego ya cuando tú ya has hecho tu chequeo y todo de moral, entonces tú respondes aplicándote la negativa de las heridas que te hayan hecho y si te has roto y todo eso. O sea, es muy difícil, ¿vale? Además, en este caso que ellos tienen fuerza 4-4, tendrían fuerza 5-5, tienen más uno a la fuerza. O sea, atacan primero y con más uno a la fuerza. O sea, me acuerdo mucho de la película esta de la guerra, no, la venganza de los Sith, ¿vale? Cuando Obi-Wan dice, a ver, Anakin, no saltes, porque yo tengo la posición elevada, tengo la ventaja. Y el Anakin, que está muy flipado porque ahí al lado oscuro Ragatanga le posee, ¿no? Y dice, "Ah, yo voy sobrado, voy sobrado. O sea, soy tan bueno que voy sobrado, puedo saltar por encima tuyo y reventarte". Pero claro, Obi-Wan tenía razón. Cuando tienes la posición alta, tienes mucha ventaja, ¿vale? Y esto en Onus, uff, se ve mogollón. O sea, probadlo. Bien, cambia el viento por aquí. Por una vez la IA tiene mala suerte con las cartas de disparo, ¿vale? Y son ellos los que no pueden disparar. Y por aquí, turno romano. Esto es que la foto me salió muy mal, ¿vale? Entonces lo he tenido que poner así en lugar de mostrarlo con otra foto el movimiento. Estos equites básicamente se dirigen hacia el río y estos también que van rectos, ¿vale? Así que simplemente estos equites ya no tienen nada que hacer a este lado del río, van a pasar el río para ayudar a su cónsul, a Mario, en la batalla. ¿Veis? Los equites al final sobrevivieron los equites ligeros. Es verdad que los equites consulares hicieron su misión, que era herir al general enemigo, pero estos equites ligeros estuvieron muy bien. Bien, estas mulas de Mario disparan, hacen 3 heridas a los emboscadores nocturnos que se vienen acercando.
estos legionarios, perdón, también disparan, hacen 2 heridas a los berserker y gracias que se pusieron a cubierto, que si no igual les habrían hecho más. Estas mulas de Mario hacen heridas también por aquí y estas mulas de Mario hacen heridas también por aquí. O veteranos, ¿vale? Al final los veteranos no son más que mulas de Mario que llevan mucho tiempo de servicio. Bien, estas otras mulas de Mario consiguen matar a los Gaesatai antes siquiera de que puedan subir la colina, ¿de acuerdo? O sea, es que la superioridad de altura es una bestialidad, también te da extra de fuerza de disparo. Y por aquí la carta Mala Visión hace que el combate pues quede un poco reducido, pero aún así siguen ganando las mulas de Mario con su posición elevada. Turno octavo y creo que es ya el último. Vemos una imagen de soldados legionarios de esta época luchando con germanos, por ejemplo, ¿vale? Tienen pinta de posibles germanos. Bien, aquí esto es un recordatorio, ¿vale? Es el movimiento que habían hecho los equites, que antes no os lo pude mostrar. Y bueno, se activan todas estas cartas de germanos y van para adelante, porque al final esto es oleada tras oleada, intentar desalojar a los romanos de arriba. Ahora ya tenemos cartas de Berserker, por ejemplo, ya vamos a jugar un poco más seriamente. Aquí tenemos unos garroteros, aquí tenemos a los cimbrios que siguen acercándose. Ah, y la caballería que estaba aquí, obviamente, viene a dirigirse contra la caballería de Quites, ¿vale? Para no dejarles que jueguen en su retaguardia. Y estos lanceros se giran para enfocar a estos equites también, amenazarlos y además ponen su posición de falange para evitar que les carguen. Aunque la verdad igual fue un error, porque esta posición hace que te muevas más lento todavía y la verdad es que esto con los rápidos que son, pues podrían ahí dar morcillas. Pero bueno, seguimos por aquí este combate entre las caballerías. Todavía son mejores los jinetes germanos, ¿vale? Además se nota en la puntuación. Son mejores sobre todo como hostigadores. Pero bueno, en cualquier caso, no lograron aniquilar a los equites ligeros de una, ¿vale? Además la carta quebrar moral pues hizo que los dejaran rotos. Bueno, rotos, sí, rotos. Bien, por aquí. Los emboscadores nocturnos que intentan subir la colina son incapaces, ¿vale? Bien coordinados, esto jugó para los dos, pero solo le hizo mucho bien a las mulas de Mario, a los otros nada, como veis, eliminados. Y por aquí Héroes de la Unidad se gana una carta de héroe estas mulas de Mario, ¿vale? Por acabar finalmente con los emboscadores nocturnos. A pesar del flanco, que les está bajando un poquito esa defensa del escudo, pero ya os digo, tío, unos legionarios ahí arriba. O sea, es que incluso una unidad de hostigadores arriba de una colina ya se hacen bastante más duros. Pero claro, una infantería pesada como esta es dificilillo, ¿eh? Bien, por aquí aparece muchas bajas. Claro, la carta muchas bajas salió para los dos, ¿vale? O sea, los Berserker podrían haber sido extremadamente peligrosos en este caso, porque los Berserker tendrían eh, letalidad, con lo cual si hacen 6 heridas tal y encima les salen muchas bajas que se lo doblas, cuidado porque podrían haber aniquilado de un solo golpe, digamos, en un solo combate al cónsul enemigo. Pero, gracias a Marte, el cónsul estaba en posición elevada. Estos tenían que subir y los otros ya estaban en la posición elevada. ¿Vale? Por eso os he leído el texto ese del principio, porque él lo dice ahí, dice, por eso que nos superan en número, estamos nosotros aquí, en la posición elevada. Es decir, quien eligió el escenario de batalla en este caso, quien eligió el lugar y supo aprovecharlo fue Cayo Mario. No por nada era tan buen general, ¿vale? Y ganó tantas batallas. Entonces, desde esta posición elevada, aplican el daño con prioridad, con lo cual ellos hicieron muchas bajas primero y la unidad de Berserker ni siquiera pudo contestar. Es decir, esta unidad de Berserker ni siquiera pudo luchar. El combate no fue simultáneo, ¿vale? Así que Cayo Mario se sale de rositas de un combate con Berserker. Y por el otro lado, estas mulas de Mario hacen huir a los jabalineros para sorpresa de nadie, que atraviesan a los cimbrios y los dejan rotos. Y estos veteranos, también un poco para sorpresa de nadie, dado que tienen la posición elevada, acaban con los garroteros sin sufrir ni una sola baja. ¿Vale? Hay quien dice que, bueno, que sí, que la batalla en verdad fue algo así. Una vez en el combate cuerpo a cuerpo, los romanos básicamente se dedicaron a cuchillar a quien se le ponía delante. Y los lanceros estos que estaban huyendo acaban de huir. Con lo cual, así quedaba el campo de batalla. Aún hay bastantes unidades de germanos, ¿vale? Aún tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, aunque está oyendo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale?
contra estos romanos. Y aquí hay una unidad de Berserker, además. Pero el jugador germano había perdido demasiados puntos ya. ¿Vale? Entre las unidades eliminadas por la caballería, las unidades eliminadas por los proyectiles arrojados desde las colinas y sobre todo las oleadas que se habían estrellado de manera infructuosa contra esta posición también defendida, habían perdido en un solo turno, básicamente en este turno octavo, un montón de puntos. ¿Vale? Aquí vemos de hecho la pila, digamos, de cadáveres que deberían estar por aquí repartidos de los germanos, incluyendo al general. Así que vamos a ver el resultado final de la batalla. Muy bien, vamos con el resultado final de la batalla. Aquí vemos a los supervivientes. Como veis, todavía son más los germanos que los romanos, ¿vale? O sea, había una superioridad numérica en principio aplastante, pero no tanto. Oh, Dios mío, un momentito. Uf, vale. Es que si se me apaga esto, mejor va toda la grabación. Vale, decíamos que la superioridad numérica al principio, pues bueno, se ve aplastante, ¿no? Es que son muchos más. Creo que son, a ver, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 unidades de romanos, ¿vale? Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Contra 23. Es decir, hay 10 unidades más de germanos en el campo de batalla que de romanos. Hay 10 unidades más. Es verdad que algunas son que si jabalineros, que si civiles, tal. O sea, el jugador germano en esta partida tiene la opción de buscar unidades más de élite también, tener menos, pero mejor. Es una opción. Una opción buena después de haber jugado esta partida, que es la primera vez que la juego, sería utilizar más cartas de proyectiles, de hostigadores. Hemos visto que estos hostigadores van muy bien, ¿vale? O sea que los jinetes de hecho han sobrevivido los dos. Y eso de acercarse, disparar a la colina, alejarse, les puedes obligar a los romanos a ir siendo acribillados o bajar de ahí. También es verdad que si son mulas de Mario y se ponen en formación de muro de escudos, vas a estar necesitando seises para matarlos. ¿Vale? Es difícil también. También están los cazadores como opción, que además los cazadores si se ponen a un buen alcance, aquellos no les van a poder alcanzar y ellos si se mantienen quietos y disparan, cada vez que saquen 6, que es lo que necesitan para herir, van a hacer el doble de heridas. Vale, o sea que esa es una opción para el jugador germano. También intentar rodear más las colinas, pero bueno, en principio si se juega con dos tapetes no hay mucha posibilidad. Bien. Y el jugador romano pues podría mejorar sus posibilidades de por lo menos contrarrestar esto con alguna unidad de arqueros. Alguna unidad de arqueros, ya fueran, sino honderos, mercenarios, vaya. Te los pones ahí arriba y a jugar, ¿vale? Con los que se acerquen, pues por lo menos les puedes responder. Pero bueno, la partida ha sido lo más fiel a la historia posible, con una horda germánica muy grande que incluía civiles, porque también había civiles, no todos eran guerreros en esa horda, digamos, y con unos romanos muy basados, como habéis visto, en el ejército que creó Cayo Mario, es decir, mulas de Mario, básicamente, ¿vale? Con algo de caballería y un poquitito de mercenarios, pero cuanto apenas. Numidas, porque Cayo Mario venía de luchar allí, tenía sentido, y unos celtíberos, pues porque sí, porque los celtíberos siempre estaban buscando a quién servir para la guerra, ¿vale? Así que nada, aquí vemos la cantidad de bajas que tuvieron los germanos, por eso superaron el 50%, que son 850, ya 960, así que al haber muerto el general se acabó la partida. Una cosa, para cuando veáis este escenario y lo podáis jugar ya, pues que os hayáis descargado la revista 6, es que si queréis, porque imaginaos, yo cuando vi esta partida dije, hostia, es que habría molado a lo mejor seguir enfrentando estos dos ejércitos, ¿no? O sea que en lugar de jugar al 50%, jugar a aniquilación. O jugar a muerte del general, quizás, y proteger más a Teutobod y proteger más a Cayo Mario. Pero bueno, tanto una como otra creo que le da un jugo extra a este escenario, a este pedazo de escenario, porque la verdad es que hay muchas unidades para jugar. Pero sí, fijaos que la partida se acabó
básicamente por una especie de rendición. Podemos intuir que los germanos en este momento huirían y los romanos les perseguirían y en la persecución pues acabarían con la mayoría de ellos. De hecho es lo que pasó históricamente, ¿no? Dicen que luego aquella zona era súper fértil de la cantidad de cadáveres que había. Y básicamente eran cadáveres germanos. Pero bueno, que si hubiéramos seguido la partida, yo habría apostado por los romanos porque estaban muy bien posicionados y ahí arriba en muro de escudos es imposible bajárselos. Pero aún así había muchas cartas germanas todavía en mesa, ¿eh? Desde luego estos jinetes habrían muerto y luego pues habría sido intentar a ver quién es más listo. Porque, no sé, quizás acribillándolos todavía las unidades de proyectiles de los germanos estaban intactas prácticamente. Así que no sé, nunca se sabe, Nonus, quién podría ganar. Pero bueno, así al 50% de bajas ganaron los romanos. Muchas gracias por vernos, como siempre, espero que os haya gustado este regreso con este pedazo de escenario fan-made que aparecerá en la revista 6. Ahí tenéis la portada. La revista va de héroes, hay un concepto muy interesante sobre, ya sabéis que en ONUS existen los héroes, ¿no? Que te sale un héroe porque hay un evento que te saca un héroe y el héroe está ahí, en tu unidad y te da un extra de defensa y de moral, me parece que es. Pero ¿y si estos héroes no fueran un héroe genérico sin más, sino que fueran héroes famosos de la historia? ¿Vale? Héroes famosos de la leyenda, de la mitología. Pudieras tener ahí en tu unidad de repente una aparición de un Héctor, un Aquiles, un Odiseo, un Ajax, no sé, o de otras culturas, ¿no? El Cuchulain este de los celtas, no sé si lo pronuncio bien, algún general, digo, algún héroe hispano. Bueno, pues esto es lo que vamos a trasladar o trasladaros en esta revista 6 junto a otras muchas cosas, ¿vale? De historia, de reportes de batalla, de todo, como siempre. Bien, pues no hay mucho más que añadir. Darle al platchet. Si os gusta el contenido, suscribíos para nuevas notificaciones. No os olvidéis de visitar todo lo que hay en la descripción de este vídeo y los canales amigos de ONUS, productores de contenido ONUS, Carso Fergo, El Ermitaño Lúdico y recientemente un canal que se llama El Dado Maldito, que la gente que os gusta los juegos de mesa casi seguro que lo conoceréis, también está subiendo otras partidas de ONUS, ¿vale? Lo que pasa es que él dedica su canal a muchísimas más cosas aparte de ONUS. Pero aún así, bueno, sube contenido de vez en cuando, lo cual le agradecemos la comunidad de ONUS. Muy bien, pues sin nada más que añadir, hasta la vista.